Por si las moscas, vamos a hablar de inteligencia artificial a propósito de la publicación de este libro, Inteligencia Artificial, un nuevo cerebro electrónico, de Paola Villarreal. Ella es científica de datos, programadora, que ha sido reconocida por la BBC y el MIT por su trabajo en este campo. Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Oye, a mí me encanta que hayas publicado este libro porque hay una enorme cantidad de mitos, temores, percepciones, concepciones anteriores acerca del tema de inteligencia artificial, y lo que creo que que hace bien este libro es pues, comenzar a entender qué es la inteligencia artificial y de dónde viene. ¿Qué piensas, digamos, de todo este ruido y mitos y amenazas que hay alrededor de inteligencia artificial? Claro, justo ese es el motivo por el que escribí este libro, ¿no? O sea, la intención es acercar a la gente, al público en general, un tema que puede llegar a ser muy complejo, de una forma que les permita acercarse sin miedo, sin pánico y tampoco sin el optimismo exacerbado que también vemos, ¿no? Vemos, O sea, claro, sí. creo que son dos polos, ¿no? En el que mucha gente dice que toda la solución de de todos los problemas es la inteligencia artificial, lo cual no es verdad. Y hay gente que dice que todos los problemas pasan por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, además tenemos este miedo, digamos, de la ciencia ficción, en donde la inteligencia artificial se convertiría como en nuestro peor enemigo en un punto, ¿no? Justo. Y sí, o sea, en el libro se discute qué tanto de esta imagen de la ciencia ficción es verdad, ¿no? O sea, Claro. qué tanto está sostenido técnicamente. Pero bueno, vamos a comenzar con el contenido mismo del libro, y uno de los primeros capítulos es sobre los orígenes de la inteligencia artificial, y en ese capítulo dice una cosa que me llama mucho la atención. Ese es un recorrido, digamos, largo sobre cuál es el origen de la computación, pero en realidad dices que llevamos menos de 80 años en realidad con computadoras y que el avance tecnológico ha sido pues enorme, sorprendente. Cuéntanos un poco de este planteamiento de los orígenes de la inteligencia artificial. Claro, pues sí, el recorrido puede ir hasta más de 40.000 años, Exacto. pero lo que conocemos como el cómputo moderno empieza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las máquinas registradoras que vendía curiosamente IBM. O sea, IBM se convierte en IBM porque venden esas máquinas registradoras que permitían tener una contabilidad mucho más precisa y más grande, ¿no? Entonces esto le servía a empresas como pues, de grandes tiendas departamentales, ¿no? Para tener una contabilidad. Y de ahí pasa pues al esfuerzo bélico, ¿no? En el que pues es justo la necesidad de hacer cálculos matemáticos para descifrar mensajes encriptados de los enemigos que impulsan pues el desarrollo del hardware y del software para ejecutar estos programas, ¿no? Y ya como una computadora como la que conocemos ahora, con las características, ¿no? que plantea Turing, pues empezaron a salir también con fines bélicos en los 50s, 40s del siglo pasado, ¿no? Entonces sí, tenemos en realidad 80 años de computación y 50 de Internet. De Internet, claro. Y esta idea de que las máquinas pueden procesar gran cantidad de datos y comenzar como a procesarlos de la manera en que los seres humanos los procesamos, ¿de dónde viene? Bueno, justo lo que plantean tanto la cibernética como la inteligencia artificial, que son dos ramas que en algún momento fueron peleadas, ¿no? Era cómo simulamos la forma en que las neuronas del cerebro interactúan unas con otras, ¿no? De ahí viene mucho un término que también utilizo y que es bastante utilizado también en la inteligencia artificial, que son las redes neuronales, Sí. ¿no? Que explico cómo funcionan y todo. Entonces, justo lo que se plantea es cómo hacemos que una neurona, en este caso una función de código, interactúe con otras, se comunique con otras y haga nuevas conexiones y vaya aprendiendo y se vayan autogenerando conocimiento, ¿no?
Y creo que eso es lo que plantea mucho los modelos y los algoritmos de la inteligencia artificial. Me interesa mucho que abordemos lo que lo que se llama la prueba de Turing. Alan Turing, que es un científico británico que, activo, digamos, en los años 30, 40, 50, que planteaba que para saber si estamos frente a una inteligencia artificial verdadera, tendría que pasar la prueba de tal manera que el que está percibiendo o interactuando no se dé cuenta si está trabajando con una máquina o con un ser humano. Pero esto es una idea de qué año, de los años... De los años 40, 40. finales de los años 40. Es decir, ¿cómo alguien, digamos, desde los años 40 podía plantear esta idea ya? Cuéntanos un poco del origen de esta prueba. Bueno, estamos hablando de Alan Turing, ¿no? Que es el padre del cómputo moderno, ¿no? y de la inteligencia artificial. Y él lo que plantea es que, plantea dos cosas. Una es qué es una máquina de Turing completa, ¿no? Que son las 4 operaciones matemáticas que tiene sí o sí que poder realizar una computadora, más aparte otras características, ¿no? Que las hacen Turing completas, ¿no? Y eso no existió hasta finales de los 50, ¿no? O principios de los 50, perdón. Y luego es la prueba de Turing, ¿no? Que lo que plantea es que la persona no se pueda dar cuenta que solamente un programa se puede considerar inteligente si logra engañar a una persona para convencerla de que está hablando con otra persona, ¿no? Eso tiene ciertas características y hasta ahora no han podido pasarla, ¿no? O sea, incluso las máquinas de ahora no pasan la prueba de Turing. Están cerca. Están cerca, sí, yo Sí, diría. están cerca, pero tienen, o sea, lo que se ha estado viendo es que en ciertas circunstancias bien controladas sí la podrían llegar a pasar. Sí. Pero si se sale un poquito de eso, te vuelves a dar cuenta que estás frente a una máquina. así es. Otra de las cosas que también hace muy bien este libro es decirnos cuáles son los ladrillos que construyen la inteligencia artificial. Y comienzas literalmente hablando de datos y de cómo se construye la inteligencia artificial. ¿Por qué no nos hablas de estos ladrillos constituyentes de la inteligencia artificial? Claro, o sea, yo veo a los datos y a la información en general como las células de un ser vivo, ¿no? O sea, sin ellos no hay ni cómputo, no hay inteligencia artificial, no hay nada relacionado a ello, ¿no? O sea, son la materia prima de todo, ¿no? Y un dato, pues, puede ser cualquier tipo de acción que se guarda en una bitácora, ¿no? O sea, por ejemplo, tomaste café a las 11:25 de la mañana, ¿no? Y si a través del tiempo vas registrando cuando estás tomando café, tienes una base de datos sobre tu ingesta de café, ¿no? Y esa la puedes meter a un algoritmo, ¿no? O a un programa que analice los patrones, que busque, no sé. Cómo la gente toma café, cómo a qué tomas hora, café, sí. ¿no? O sea, y si le metemos una variable más, que puede ser el estado de ánimo o cuántas horas dormiste, etcétera, pues ya te puedes estar haciendo correlaciones, ¿no? Entonces, digamos que de los datos ya brincamos a las estadísticas, ¿no? Y lo que plantea tanto el aprendizaje de máquina como la inteligencia artificial en general es la automatización y el modelado de esos cálculos estadísticos, ¿no? Al final de cuentas, tanto el aprendizaje de máquina como la inteligencia artificial no son más que, o sea, no están basadas en otra cosa más que las estadísticas, las matemáticas y los datos. Claro. Y bueno, y así se va construyendo el tema, en fin, el poder de la inteligencia artificial. Y hay otro elemento que también mencionas, que son los algoritmos y los modelos. Claro. ¿Puedes aclararnos qué es un algoritmo y qué es un modelo? Claro. Un algoritmo es una receta, ¿no? O sea, como una receta de cocina. Sí, sí, sí. O sea, justo en el libro se plantea tal cual, ¿no? O sea, son pasos a seguir, ¿no? Y trae los datos de ingesta de café, ¿no? Combínalos con los datos de estado de ánimo y de horas de sueño, mételos a esta función que te
calcula la correlación entre las 3 variables y visualízalo de esta forma, ¿no? Tal cual, esos 4 pasos forman un algoritmo, ¿no? Un modelo, la diferencia es que las estadísticas que forman parte del algoritmo, o sea, la ingesta de café más las horas de sueño más el estado de ánimo, podemos hacer la relación entre esas 3 y lo que sacó del algoritmo, ¿no? Entonces, para no tener que ejecutar el algoritmo todas las veces, se modela, ¿no? Así de si alguien tomó 5 tazas de café y durmió 3 horas y su estado de ánimo es medio malhumorado, pues entonces puedes decir o puedes asumir que esa persona que el café afecta que el café, exacto, ¿no? Sí. Entonces, eso es el modelo, ¿no? Esto sirve mucho para, por ejemplo, las elecciones, ¿no? O sea, las estadísticas y los modelos estadísticos no son algo que tenga 5 años, ¿no? Como el ChatGPT o estas redes neuronales profundas mucho más avanzadas, sino son metodologías estadísticas que se han utilizado por más de 50 años también, ¿no? O sea, cuando se pone disponible el cómputo, tanto en las universidades como en las empresas, lo primero que se hace son este tipo de modelos, ¿no? Y nos sirven para, por ejemplo, predecir ganadores en las elecciones, para predecir los comportamientos de las epidemias, en fin, ¿no? El crecimiento poblacional también es un modelo, ¿no? O sea, que justo los censos poblacionales también son, o más bien es lo que inspira también mucho del crecimiento en términos de cómputo y de estadísticas y de modelos, ¿no? Claro. Porque es carísimo levantar un censo. Entonces... Hablas también de manera fascinante de cómo la inteligencia artificial avanzó mucho cuando se concentró en modelar el juego de ajedrez y el Go. Si es a través de probar que las computadoras pueden jugar ajedrez o pueden jugar Go de manera tan eficiente como el ser humano, incluso ganarle, es digamos, la primera frontera de la inteligencia artificial. Esto es fascinante, ¿no? Totalmente fascinante. Y también habla mucho de la belleza del cerebro humano, ¿no? Sí. Porque para nosotros, ya que agarras la onda al ajedrez, pues es muy lógico los movimientos, ¿no? Y vas viendo como patrones, y tu cerebro lo hace automáticamente, casi, ¿no? O sea, si desarrollas esta intuición del ajedrez, pues puedes alcanzar un buen nivel, ¿no? Para las computadoras, desarrollar esta intuición es lo que les ha costado muchísimo trabajo, ¿no? O sea, además de que las combinaciones posibles por cada movimiento son verdaderamente muy difíciles, grandes, ¿sí? Son muy grandes y cuesta mucho trabajo calcularlas, ¿no? Y además, no solamente calcular todas las posibilidades, sino hacer una categorización de cuáles son las mejores, ¿no? Entonces, eso es lo que ha impulsado también mucho de los desarrollos de, por ejemplo, IBM otra vez, ¿no? Sacó Deep Blue y todas estas supercomputadoras, ¿no? Que incluso salieron en la televisión, ¿no? Que era una maquinota muy grande que jugaba en contra de, me parece que era Kasparov, ¿no? Kasparov, sí. Y en algún momento le ganó Kasparov a la Deep Blue, pero después, o sea, sí hubo como competencia, un match, sí. ¿no? Entonces, los algoritmos y los modelos que hay detrás de esto son de los más avanzados, ¿no? Claro. Por el número de combinaciones y el tamaño que se necesita de procesamiento. Vamos a hacer una pausa aquí, Pablo. Sí. Regresando, seguimos explorando, digamos, sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y hacerte otras preguntas, digamos, sobre el consumo de energía también que se ha discutido mucho y luego pues pensar hacia dónde va todo esto. Regresamos contigo. No se vaya, estamos de aquí en unos segundos después de estos mensajes.
ante esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de inteligencia artificial, el nuevo cerebro electrónico, este libro que escribió Paola Villarreal con editorial Planeta, bajo el sello de Ariel. Paola, estábamos revisando cómo el ajedrez y el Go fue una vía, digamos, de avance sobre el tema de inteligencia artificial. Se me ocurre preguntarte si las máquinas aprenden. Sí. Es decir, pues seguramente aprendieron, digamos, también de la interacción con los jugadores de ajedrez y fueron perfeccionando su juego, ¿no? Claro. En cierto sentido. Sí, al final de cuentas, por ejemplo, en el ajedrez hay una gran base de datos de partidas, ajá, ¿no? Y lo que han hecho estos modelos algoritmos es tomar esa historia y analizar cuáles eran, en distintas posiciones, cuáles eran los movimientos siguientes más favorecedores, ¿no? Lo cual en sí representa lo que ya hemos dicho, ¿no? Una gran cantidad de combinaciones, más aparte el ordenamiento de las siguientes jugadas, ¿no? A través de modelos se abrevia esa, pues todas las iteraciones y pues yendo una por una, ¿no? Lo cual pues ha permitido que en menos de un segundo el engine, que se le llama de ajedrez, decida cuáles son las mejores combinaciones para pues, tener una mejor posición, ¿no? En contra de tu oponente. Pero para llegar ahí, ¿no? Se han desarrollado tanto hardware, ¿no? Con supercomputadoras y centros de datos y software, ¿no? O sea, algoritmos de ordenamiento, de jerarquización, pero también modelos de aprendizaje de computadora, redes neuronales profundas, ¿no? O sea, todo esto con una finalidad que era, bueno, sigue siendo encontrar la mejor jugada del ajedrez, ¿no? Dada cierta posición. Claro. Hay otra cosa que también me parece fascinante en tu relato y es cómo los seres humanos vamos dotando a las computadoras de sentidos. Es decir, de alguna manera, digamos, el sentido de la vista, el sentido del oído, son dos atributos ahora de las computadoras gracias a las cámaras o a las grabadoras. Okay. Y eso también va aumentando el poder de las máquinas para percibir un entorno y pues también como aprender y calcular, ¿no? Claro. Eso es muy, muy, muy impresionante. Sí, o sea, al final de cuentas volvemos a lo mismo, que es una cámara digital genera datos, ¿no? Sí. Y un algoritmo puede analizar esos datos y encontrar, por ejemplo, algo que hacen ya los coches de manejo autónomo, que es dónde está el carril, ¿no? Y calcular si el auto está en medio del carril o se está yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Eso es un algoritmo se llama visión por computadora, ¿no? Que toma, pues, o sea, se puede producir muchísima cantidad de información al segundo, entonces tiene que ser un algoritmo muy óptimo, muy rápido, para poder calcular esto a tiempo, ¿no?
porque obviamente estás hablando de las vidas de las De las personas. personas, sí. Tiene que ser muy, muy óptimo. Y bueno, ya hablamos, por ejemplo, de la visión por computadora, pero también existe el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es la base, ¿no? de ChatGPT. ChatGPT, ahorita ¿no? vamos ahí, sí, porque es fascinante eso también. Pero pasa por pues, todas estas, o sea, el audio, las transcripciones, el modelado de temas, ¿no? Todos estos pues, subdisciplinas han abonado a lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, tampoco es que las LLMs, ¿no? Que es un tipo de red neuronal en las que están basadas ChatGPT y todas estas nuevas Llama 3.1, ¿no? de Meta, etcétera. No es que de la nada salieron, ¿no? Sino más bien ha habido un desarrollo a lo largo de décadas. De décadas, ¿no? Que como dices tú, implica la, bueno, no transcripción, pero en fin, el robo, yo digo, de una enorme cantidad de datos, de libros publicados, PDFs que están ahí, una enorme cantidad de texto que ha producido la humanidad, ese cómo se procesa y eso cómo se convierte también en pues estos datos sobre los que se alimentan la inteligencia artificial. Y bueno, ahí vamos a ChatGPT. Digamos que hay muchas, entiendo que hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, imágenes, investigaciones científicas que permiten nuevos descubrimientos, etcétera, pero el producto que está más cerca del usuario normal, que se pueden conectar ahorita mientras estamos hablando a ChatGPT y comenzar a jugar con él, es precisamente el procesamiento de datos y textos a través de un interactuar del usuario con una máquina a las cuales le puedes comenzar a hacer preguntas ahora también habladas y te responde. Es una especie como de Google, yo diría, pero a la máxima potencia. Es otra experiencia distinta. ¿Cómo las compañías llegaron a entender que esa era digamos, la frontera en donde iba a interactuar este enorme desarrollo con el público en general? Claro. Yo creo que el principal motivo, bueno, hay dos, ¿no? Que yo identifico. Uno es entender, por ejemplo, lo que los usuarios escriben, ¿no? Dentro de un contexto de conversaciones, ¿no? O sea, porque tú puedes entender una frase, ¿no? De que una palabra va antes que la otra, ¿no? Pero no tienes el contexto, ¿no? Y la novedad, lo novedoso de las LLM, que es las Large Language Models o modelos grandes del lenguaje, tienen esa peculiaridad, ¿no? Que tienen atención y contexto, ¿no? Entonces, digamos que lo que buscan es entender lo que los usuarios escriben entre ellos o por ejemplo, en las búsquedas de Google, ¿no? Y segundo, quieren desarrollar modelos de interacción humana con las máquinas que sean mucho más fluidas, ¿no? Y un requisito es que una máquina entienda perfectamente el lenguaje y además no solamente que lo entienda, sino que se comunique a través de ese mismo lenguaje de una forma que lo haríamos entre nosotros, personas, ¿no? De manera también muy ilustrativa, tú reproduces tu interactuar con ChatGPT haciéndole preguntas acerca de tu propia investigación. Es decir, dime cuáles son los antecedentes de la inteligencia artificial. Y te contesta y eso lo pones de manera muy sorprendente aquí y así vas en cada capítulo. ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje entiendo que también van aprendiendo de ti. Claro. Y de la manera en que interactúas y se van amoldando en cierto sentido a tu forma de comunicación y se van convirtiendo como en una especie de, compañero de viaje, ¿no? Está este famoso artículo de New York Times muy al principio de ChatGPT en donde el investigador establece una especie de relación cercana y ChatGPT se convierte como una especie de acosadora.
En fin, en un momento, digamos, de un glitch seguramente de la máquina, pero da... Que han habido varios. Que ha habido varios, sí, ¿no? O sea, digamos, este es en donde los investigadores tensan la cuerda para ver hasta dónde llega la máquina y en qué momento, digamos, la hacen como romperse y interactuar, digamos, de manera errática o rara. Pero bueno, lo cual quiere decir que, bueno, pues estamos también en una fase de experimentación, pero es muy, muy fascinante lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Y justo lo que mencionas, lo novedoso es el contexto, ¿no? Y tú, o sea, interactuando con ChatGPT y otras soluciones similares como Midjourney o Llama, ¿no? O sea, ChatGPT para nada es la única, aunque es la más conocida. Lo primero que tienes que hacer es definir el contexto, ¿no? Decirle, tú eres esto y estás haciendo esto otro, ¿no? En mi caso, el contexto que yo le puse a ChatGPT es, tú eres una investigadora acerca de temas de inteligencia artificial y estás escribiendo un libro, o sea, sobre inteligencia artificial. Y ¿no? se convierte en tu asistente. Así es. Claro. Nos queda un minuto y ya tengo aquí una enorme cantidad de temas todavía, pero no quiero dejar pasar, uno, el consumo de energía, y es como un problema, pues, ahora, incluso de cambio climático, y dos, si nos va a sustituir, o dónde nos va a sustituir. Mira, el tema medioambiental es, yo creo que de los más importantes que tenemos que solucionar, ¿no? Porque no solamente una consulta a ChatGPT y otras similares consume casi medio litro de agua, ¿no? ¿Para qué se utiliza esa agua? Para enfriar los servidores que pues, están trabajando intensivamente y generan muchísimo calor, ¿no? Y no estoy hablando de una computadora, estoy hablando de 10,000 computadoras conectadas al mismo tiempo procesando esa información, ¿no? Estas grandes redes neuronales, ¿no? Ese es el tema ambiental. ¿Y el tema de la sustitución? Y el tema de la sustitución va a sustituir, yo creo que sí, algunos empleos, ¿no? Sobre todo los más riesgosos y los que son de menos, menos skill, ¿no? Eso definitivamente yo creo que va a suceder. Y para otros casos los va a aumentar, ¿no? O sea, para los artistas, por ejemplo, yo creo que la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta para exacerbar su arte, ¿no? Y su arte, la parte humana del arte, es lo que va a tener muchísimo valor. Claro. Paola Villarreal, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. A nuestra audiencia decirle que tienen que leer Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico. Les va a aclarar muchas dudas, los va a poner en contexto y también creo que los va a animar a comenzar a utilizar estas herramientas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.